Hola amigos, hablemos hoy un poco acerca de qué mató al soberbio pianista y compositor polaco Federico Chopin. Y no es que algún malvado o un loco lo asesinara, no, es que todavía hoy no sabemos exactamente qué enfermedad o condición médica le costó la vida a un hombre tan brillante, a un genio de la música y la composición como ha habido pocos, y sobre todo a un hombre tan joven. La tuberculosis pulmonar, enfermedad lánguida y romántica por excelencia, tan idealizada en los medios artísticos y sociales occidentales durante el siglo XIX, la jet set de aquella época, para decirlo en pocas palabras, se ha considerado siempre la causante directa del fallecimiento de Chopin. No olvidemos, son buenos ejemplos, entre muchísimos, al violinista Paganini, al pintor Modigliani, a la Dama de las Camelias, a Gustavo Adolfo Becker, a las hermanas Brontë y a tantos y tantos otros, todos muertos de tuberculosis pulmonar. Ejecutante al piano y compositor genial de melodías inolvidables, exiliado para nunca volver a su amada Polonia, romántico y sufrido, marcado por los dioses para morir antes de los 40 años de edad, como todo espíritu sublime de aquellos torturados tiempos. Federico Chopin debía morir, así lo requería la moda del romanticismo, y aparentemente murió tuberculoso. ¿Pero por qué digo aparentemente? Pues porque los científicos, tan irrespetuosos a veces con los mitos, se han dado a la tarea de revisar este diagnóstico, analizando su evolución clínica, sus síntomas, las enfermedades de los familiares cercanos de Chopin, las evidencias anatómicas de su corazón, un corazón que está perfectamente conservado en un recipiente de cristal lleno de buen coñac allá en su tierra natal, en Polonia. Y la posibilidad también de llevar a cabo estudios genéticos de sus restos y de algunos parientes consanguíneos, lo que puede llevar a cambiar ese diagnóstico original. Un diagnóstico tan estimado e idealizado por los románticos, la tuberculosis pulmonar. Veamos los hechos estrictos y demostrables, dejando de lado las apariencias y los mitos, tal y como debe hacer un buen científico, que en definitiva no es más en este caso que un buen detective. Federico tuvo 3 hermanas, eran 4 hermanos en total. Emilia, que falleció a los 14 años de edad, víctima de un cuadro de consunción orgánica, una pérdida rápida de la capacidad respiratoria y una delgadez extrema, eso se le llama hoy en día caquexia. Diagnosticada entonces por los médicos que la trataron como tisis, o sea, tuberculosis. Ludwika, la segunda hermana, que luego de pasar toda una vida padeciendo de bronquitis e infecciones respiratorias recurrentes y muy severas, trastornos digestivos y otros síntomas, murió a los 48 años de edad a causa de una gravísima pulmonía, ni que decir que también fue etiquetada como una tuberculosa. E Isabela, la tercera hermana, mujer siempre vital y activa, que luego de vivir 70 años, una edad avanzada para su tiempo, libre de enfermedades respiratorias o digestivas de importancia, pues se murió de repente. Y nos queda Federico, el Chopin genio. Pues Federico fue un niño enfermizo y frágil, que con breves periodos de mejoría, pero nunca del todo, presentó hasta su deceso a los 39 años de edad infecciones respiratorias recurrentes. ¿Se acuerdan de la primera hermana? Tos persistente, falta de aire, esputos sanguinolentos, o sea, hemoptisis, dolores de cabeza constantes, pérdida de peso, muchas indigestiones que las tenía con alimentos comunes. Incluso George Sand, que fue su mujer, le cocinaba cosas muy buenas y demás, y así todo tenía grandes indigestiones y diarreas, ganglios en el cuello que nunca se le quitaban y una laringitis crónica. Toda una calamidad resultó ser el pobre Federico. Sí, una salud calamitosa, pero un cerebro y unas manos privilegiadas, únicas. Pero en fin, continuemos.
George Sand, la que ya mencioné, que fue amante de Chopin por toda una década, por 10 años, tenía ya 3 hijos cuando conoció a Federico. Pero nunca quedó embarazada de él, ni hay noticias de que Chopin preñara a alguna otra mujer. Aunque a pesar de su mala salud, era precisamente por ser un ícono del romanticismo y un artista fuera de serie, era una estrella de rock de aquel tiempo, asediado y amado por las damas, mucho más liberales esas damas de lo que solemos pensar hoy, Tampoco la Sand ni sus hijos, que vivieron por años, por 10 años, bajo el mismo techo con el genio, se contagiaron de tuberculosis. Y debe tenerse en cuenta que las medidas de higiene eran mucho más laxas en el siglo XIX, pues no se conocía aún el germen que producía la enfermedad, el microbio de la tuberculosis. Chopin fue visto en el transcurso de su corta vida por numerosos médicos y no todos ellos estaban seguros de que fuera un paciente de tuberculosis. Es el caso del profesor Gobert, un galeno muy profesional y reconocido, quien le aseguró al propio Federico en persona que no padecía una enfermedad contagiosa y que por tanto no debía preocuparse por las personas que convivían con él. Muy interesante eso. O el doctor Krubelhier, un patólogo muy considerado en los medios docentes, en los medios universitarios, quien le practicó la autopsia al cadáver de Chopin y fue el encargado de extraer y conservar su corazón. Un corazón que se conserva, como ya dije, hoy en día. Krubelhier le dijo personalmente a Isabela, la hermana sana de Federico, que no sabía en realidad qué era lo que había encontrado en los cortes anatomopatológicos de los deteriorados pulmones del pianista, pero que no creía que fueran los hallazgos típicos encontrados en un tuberculoso. Isabela, le explicó el doctor, no puedo decirte lo que he visto, porque nunca antes había observado nada parecido. Interesantísimo. Una declaración muy honesta. Recordemos que estamos en 1849, que deja muy bien parada la reputación científica y profesional de este doctor. Muy bien, pero ¿de qué murió entonces Federico Chopin? Pues la verdad es que no sabemos, pero en un artículo publicado en la revista Chest hace unos años, los doctores Cuba y Young plantearon por primera vez la posibilidad de que Chopin padeciera de una condición llamada fibrosis quística del páncreas, enfermedad que no podía haber sido diagnosticada en ese entonces por la sencilla razón de que no fue descrita hasta la tercera década del siglo XX, o sea, 80 años después de la muerte del compositor polaco, casi un siglo después. Al ser la fibrosis quística pancreática una afección no infecciosa con un componente genético preponderante, se explicaría la presencia de la misma en 3 de los 4 hermanos, la no contagiosidad de la misma, la infertilidad de Federico y todos, absolutamente todos sus síntomas y los síntomas de sus 2 hermanas que murieron tan tempranamente. De probarse este diagnóstico, estaríamos ante un éxito de la ciencia médica moderna, pero también lamentablemente ante la triste pérdida de un bello mito del romanticismo, el mito de la tuberculosis pulmonar en los genios. Impertinencias de la ciencia, ¿no? Bueno amigos, pues nos vemos.